El señor don José María Mohedano era un prestigioso abogado afiliado al Partido Comunista que se hizo famoso en los años 70 por defender importantes causas en defensa de los derechos humanos. Fue uno de los abogados de los miembros de comisiones obreras juzgados en el llamado Proceso 1001. También fue uno de los abogados del caso de la matanza de Atocha y uno de los abogados que llevó el asesinato de la señora doña Yolanda González a manos de terroristas de ideología fascista. Sin embargo, su prometedora carrera política quedó truncada por sus diferencias radicales con el entonces líder del Partido Comunista de España, el señor don Santiago Carrillo, lo cual le llevó a romper con el Partido Comunista de España a comienzos de 1981. Y a pesar de que el señor Mohedano tuvo durante años un discurso muy agresivo tanto hacia el Partido Socialista como hacia la propia persona de don Felipe González, en el año 1986 el señor Mohedano anuncia públicamente que se afilia al PSOE y aparece en un mitin dándose un abrazo con el señor don Felipe González. Creo sinceramente que Felipe González haya tomado partido. Lo que pasa es que en algunas ocasiones yo creo que Felipe González sigue teniendo unas ideas de integración dentro del Partido Socialista y lo ha demostrado en bastantes ocasiones. Lo que pasa es que a veces es utilizado por algún sector del partido. Solchaga es una persona de una gran brillantez política, de una gran capacidad política. Estamos en la fase previa de un congreso. Él se ha pronunciado en el grupo parlamentario a favor de la integración y de que el grupo parlamentario trabaje, pero lo que sí que ha ocurrido que ha habido pues algunas personas que eran muy significativas y muy representativas que han considerado que habían quedado marginadas. En 1989 ya le meten en las listas del PSOE y cuando se tramita la ley Corcuera, la llamada ley de la patada en la puerta, que es muy criticada tanto por el Partido Popular como por Izquierda Unida, los señores don Felipe González y Corcuera escogen, y no por casualidad, que sea el diputado señor Mohedano el encargado de defender la patada en la puerta en el Congreso de los Diputados. Legislación que en el caso que nos ocupa es plenamente constitucional porque reúne los tres requisitos. Cuando se está vendiendo la droga en un domicilio y hay conocimiento fundado de que eso ocurra, señores diputados, eso no es dar una patada en la puerta. Eso es lo que la flagrancia en nuestra doctrina penal y procesal ha sido siempre, lo que dice hasta la última sentencia de 14 de diciembre del Tribunal Supremo. Que sea tan urgente, como dice el proyecto de ley, necesidad urgente de intervenir, porque el tiempo que se tarda, y lo dice una sentencia del Tribunal Supremo, en acudir al juzgado para obtener el mandamiento judicial, hace que se consume y se produzca el daño que se quiere evitar. Era como decir, ¿cómo va a ser esta ley contraria a los derechos humanos si la defiende todo un referente de los derechos humanos como es el señor Mohedano? En esa época el señor Mohedano aparece en muchos debates en televisión enfrentándose a figuras derechistas o vinculadas al franquismo como el señor Vizcaíno Casas o el señor don Ángel Palomino, que para meterse con él usaban el argumento de que él había sido afiliado al Partido Comunista. José María Mohedano, es su turno. Sí, a mí no me interesa tanto la figura de Franco, porque yo creo que además sería estéril discutir eso aquí, ¿no? Me interesa más el sistema político del que él es responsable como instaurador y como mantenedor durante 36 años después de la Guerra Civil, un régimen político que era el paradigma de la persecución de la libertad, de la falta de origen democrático del poder, de la falta de libertad sindical, de la falta de libertad de expresión. Democracia. Yo creo que tú eras comunista. Después te has hecho socialista, no sé si sigues ahí o has seguido evolucionando. Entonces, como comunista, tú estás legitimado moralmente para hablar de democracia y de represión. Pregunto. Yo tenía 20 años, era estudiante y fui miembro del Partido Comunista. Era la única organización que luchaba contra el fascismo en la universidad en aquella época. Ha habido una reconciliación y todos respetamos las ideas de todos. No quiero seguir insistiendo en ese tema, querido Fernando. No, pero si yo respeto perfectamente las ideas de todos. Mi pregunta concreta era que la idea que yo tengo del comunismo, tú ahora ya no lo eres y por tanto no te vas a dar por aludido. No, me doy por aludido porque el comunismo no es ciertamente un paradigma de libertad, no es un ejemplo pero de democracia. Pero en España, yo tenía 20 años. Y por luchar por la libertad, porque vivíamos en España y la única dictadura que había en España era la de Franco. Pero porque no vivíamos, ¿hasta qué año has sido comunista? He sido comunista. ¿Hasta qué año? Hasta hace 10 años,
menos. No, 10 años, menos, no, menos, 12. menos. 12, Palomino, lo sé, hombre, mejor que tú. Pero digo yo porque creo estabas en el podéis Partido seguir Comunista. practicando la Inquisición anticomunista. Ya no podéis meter a los comunistas en la cárcel. Inquisición, la defensa. Ahora, en 1993, los felipistas apartan a la dirección, hasta ese momento guerrista, del grupo parlamentario socialista, que había controlado el señor Martín Tobal, y ponen en su lugar al señor don Carlos Solchaga como presidente, entre comillas portavoz, del grupo parlamentario socialista. Y el señor Solchaga escoge que el secretario general del grupo parlamentario socialista, que el secretario de los diputados, sea el señor Moedano, el número 2 del grupo parlamentario. Era el mayor ascenso que podía tener en su carrera el señor Moedano cuando solo llevaba una legislatura como diputado y ya quedaba al frente de los diputados. Don José María Moedano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Señor Moedano, es usted inspector ya, secretario de ese grupo parlamentario, portavoz del grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados y me imagino que último bruñidor de esa sesión de investidura en la que todo estará atado y bien atado según parece, ¿no? Uno de las personas que intervienen en eso, junto con Carlos Solchaga y López Riaño, porque en realidad es un órgano de dirección colectivo donde tenemos responsabilidad conjunta, pero cada uno funciones distintas y efectivamente en lo que se refiere a los acuerdos con los otros grupos y el seguimiento legislativo, pues sí que tengo que jugar allí una función directa. Sin embargo, su carrera duró días, porque muy poco después de que fuera nombrado secretario del Grupo Parlamentario Socialista, el diario El País desvela que el señor Moedano conducía un Jaguar, un coche muy lujoso. Y empezaron a publicarse numerosos artículos donde hacían referencia a modo despectivo de el cambio del PSOE es que ahora viene el Jaguar aparece en el PSOE, ahora el PSOE será el partido del Jaguar. Pero esa cosa del Jaguar que nos la aclare, porque sus enemigos dicen que es usted un señorito de tomo y lomo, y que eso de ir en Jaguar a las Cortes, hombre, al sector guerrista no le gusta demasiado. Eso es una tontería, porque eso no lo ha dicho nada más que eso es una bajeza de alguna persona que ha dicho eso por ahí. Y la cosa empeoró bastante cuando se descubrió que el Jaguar que conducía el señor Moedano se lo habría regalado o prestado uno de sus clientes, un empresario inmobiliario, el señor Gómez Pinto, lo cual no daba la imagen a lo mejor más deseada para un partido progresista, dada la imagen que tienen los empresarios inmobiliarios. Porque se ha dicho que era del señor Gómez Pinto, no era un coche del señor Gómez Pinto, ni una empresa del señor Gómez Pinto, sino de varios propietarios y algunos bastante conocidos y por lo tanto como son conocidos pues cada uno puede calibrar la dignidad que tiene, por ser los otros como no lo son. El presidente de la Comunidad de Madrid, que era el señor don Joaquín Leguina, fue uno de los primeros en pedir públicamente al señor Moedano que dimitiera. El señor Moedano respondió al señor Leguina diciéndole que era un bocazas. Lo cierto es que el señor Leguina era uno de los sospechosos de haber hecho la filtración al diario El País de lo del Jaguar del señor Moedano. Lo voy explicando cada vez mejor y efectivamente pues yo creo que es consecuencia también de algunas de las conspiraciones que ocurren, de alguna conspiración interna del partido y sobre todo pues la utilización de algún medio ajeno y externo al Partido Socialista. Pues de algunas personas y algunas de ellas relevantes de mi propio partido. Ya lo explicaba Gregorio Peces Barba sin dar nombres en un artículo en el diario ABC o en unos artículos en el diario ABC. Pues eso, cuando se dice que los conspiradores utilizan la técnica de la filtración o a veces se sientan en la mesa junto a los responsables de algún medio para establecer conjuntamente la estrategia. Otros llegaron más lejos. Doña Maruja Torres llegó a publicar en El País que el señor Moedano tenía una casa lujosa y un mayordomo. Finalmente, el señor Moedano no cumplió ni 22 días como secretario del Grupo Parlamentario Socialista y presentó su dimisión en lo que fue su retirada política, una de las carreras políticas más breves en el Partido Socialista. Me siento en ese sentido, me he sentido en algunos momentos en el centro de un huracán, de una pelea en la que yo no sabía qué es lo que ocurría. Y como se ha dicho o se ha escrito, como en algún momento, no dentro del grupo socialista, quiero aclararlo, una especie, se ha escrito y yo eso lo ratifico, una especie de chivo expiatorio, a través de una especie de caza de brujas, de chivo expiatorio que permitiera, dice esto que estoy leyendo, lavar muchas malas conciencias y otros pecados
más enjundia. En las postrimerías del felipismo, el PSOE estaba ya tan tocado por los escándalos económicos que se dio cuenta de que no se podía permitir el lujo de tener un Jaguar en su grupo parlamentario, y entonces obligó a Moedano a dimitir como secretario general cuando se descubrió que poseía uno de origen, digamos, turbio.